Entonces, quería agradecer a la directiva de la Sociedad Uruguaya de Geología por la invitación para esta conferencia. Y bueno, quería presentar algunos conceptos sobre las zonas de cizalla y mostrar algunos de los resultados que se han obtenido recientemente en Uruguay sobre el avance en el conocimiento de las zonas de cizalla, que, como todos sabemos, son un elemento muy importante en el basamento cristalino del Uruguay. Bueno, las zonas de cizalla, como ustedes saben, son zonas donde se concentra la deformación. En realidad son zonas más o menos tabulares que están limitadas por zonas donde la deformación es menor. Esas zonas de cizalla pueden ser de distinto tipo y, en sentido amplio, las zonas de cizalla pueden tanto corresponder al dominio frágil como al dúctil o a la transición del dominio frágil-dúctil. O sea, en sentido amplio, una falla es también una zona de cizalla porque es, bueno, de acuerdo a la definición que tenemos acá abajo, que está prescrita de Ramsay, una zona relativamente angosta con bordes subparalelos en las cuales la deformación se ha concentrado. Entonces, como el tipo de zona de cizalla depende del comportamiento frágil, dúctil o transicional, si nosotros tenemos un corte en la corteza terrestre, una misma zona de cizalla va a tener en profundidad un tipo de comportamiento y va a haber una respuesta de las rocas de un tipo, y vamos a tener, por ejemplo, milanitas. Y si nos movemos hacia zonas más superficiales de la corteza terrestre, vamos a tener rocas cataclásticas donde el comportamiento va a ser mucho más frágil. Generalmente la transición entre el dominio frágil y el dominio dúctil está en torno a los 300 grados, que es donde la temperatura en la cual el cuarzo empieza a tener un comportamiento dúctil. Y bueno, este es otro esquema parecido, y aquí se muestra cómo en realidad una zona de cizalla en profundidad tiene comportamiento dúctil y se generan, por ejemplo, milanitas, y en realidad esa misma estructura, esa misma zona de cizalla en superficie puede ser una falla. O sea, lo que hoy observamos como milanitas en el basamento precámbrico, 500 o 2000 millones de años atrás, en la superficie eran fallas, ¿no? Como las fallas que observamos hoy en día en la superficie de la corteza. Las zonas de cizalla ocurren en diferentes ambientes, o sea, en general tendemos a asociarlas a ambientes compresionales, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, milonitas y zonas de cizalla ocurren también en ambientes extensionales. Entonces, hay un conjunto de elementos que yo voy a profundizar un poquito más adelante, que es imprescindible tener en cuenta cuando definimos una zona de cizalla. Por ejemplo, que una zona de cizalla o una faja de milonitas sea de bajo ángulo no garantiza que esa zona de cizalla o esas milonitas correspondan, por ejemplo, a un caballamiento, porque podemos tener una zona de cizalla y una zona de milonitas de bajo ángulo generadas en ambiente extensional. Acá, si pensamos en un corte de la corteza como es este, en un ambiente donde hay rifteamiento, por ejemplo, claro, en superficie vamos a tener las típicas fallas normales de un rift, pero en profundidad, en algún momento, esas fallas, que podrán ser lístricas o no, se van a asociar con fajas milímetras. O sea, tener presente eso, que no siempre que vemos una zona de cizalla bajo ángulo implica que sea un cabalgamiento o que esté asociada a un régimen compresional. Ocurren también en ambientes transpresivos o transtensionales. Acá hay un ejemplo bueno de lo que pasa cuando tenemos una falla en dirección o una zona de cizalla en dirección, pero en ambiente transpresivo tenemos que, además del movimiento relativo de un bloque en relación al otro, tenemos además un acortamiento y compresión. Y bueno, a veces se generan estas típicas estructuras en flor que son distintas y la geometría es transpresiva o transdimensional. Yo acá puse un ejemplo de transpresivo, ¿verdad? Y otro ejemplo que es muy interesante, fíjense, este es el cabalgamiento de Glarus en Suiza. Es la primera nape que se definió en el mundo, o sea, estas son
las napes helvéticas son jurásicas y es una capa de rocas que está sobre unas molazas que son bastante más jóvenes que el Jurásico. Y bueno, ahí fue que se descubrió que existía una nape, o sea que estas rocas jurásicas habían sido transportadas más de 100 kilómetros arriba de rocas más jóvenes. Y lo notable es que cuando uno visita este lugar, en realidad esto es un contacto increíblemente neto, o sea que no tiene más de 5 o 10 centímetros el contacto de falla entre las rocas jurásicas y las molazas más jóvenes que están abajo. O sea, puse este ejemplo un poco porque a veces cuando se habla de napes o de cabalgamientos en el basamento del Uruguay, bueno, hay que tener un poquito de cuidado de si efectivamente están todos los elementos, los datos estructurales para definirlos como tales o no. Cuando se genera una zona de cizalla, una de las cosas que ocurre es que se asocia a deformación, ¿no?, vinculada al cizallamiento. Y una roca no deformada, como se muestra aquí, al deformarse en la zona de cizalla, y acá hay un gradiente de deformación, va adquiriendo una foliación. Y esa foliación tiene una cierta geometría, ¿verdad?, sigmoide, que está vinculada al sentido de cizallamiento. O sea, acá es claro que el bloque que está arriba se movió hacia la derecha y el bloque que está abajo se movió hacia la izquierda. Y podemos tener que en una roca que no tenía una foliación, en la zona afectada por el cizallamiento se genera una foliación que es más intensa a medida que nos acercamos a la zona donde la deformación está más concentrada, que muchas veces es la zona central de la zona de cizalla, pero no necesariamente tiene por qué estar ubicado en esa zona. Bueno, y acá un ejemplo de una roca que no tiene foliación. A medida que nos acercamos a la zona central de la cizalla, la foliación es cada vez más intensa. O sea, es un ejemplo similar al que tenemos acá arriba. Bien, hay tres elementos fundamentales que hay que definir cuando queremos estudiar una zona de cizalla. Son elementos estructurales básicos. Me imagino que Enrique repite esto en todos los cursos, todos los años, sistemáticamente, pero uno muchas veces ve que los datos necesarios para definir correctamente una zona de cizalla a veces en algunos estudios no están. Y lógicamente, bueno, si hay una zona de cizalla tenemos que reconocer una foliación, esa foliación hay que medir su rumbo, su usamiento, etc. Hay que definir una alineación, porque si hay un cizallamiento, este estiramiento que se genera acá, en la deformación, genera una alineación. Y una vez que tenemos definido una foliación y una alineación, hay que ubicar indicadores cinemáticos, que son los que nos dicen cómo fue el movimiento. O sea, yendo hacia atrás, yo decía, no necesariamente una zona de cizalla de bajo ángulo es un cabalgamiento. Bueno, si yo estuviera observando acá, para definir si esto se generó un ambiente extensional o en un ambiente compresional, tendría que ver si este bloque se movió hacia abajo o si se movió hacia arriba, si está cabalgando. Y para resolver eso tengo que observar indicadores cinemáticos acá. Si no ubico indicadores cinemáticos, bueno, es difícil saber que esta zona de cizalla bajo ángulo está asociada a un ambiente extensional o compresional. Bien, bueno, acá hay unos ejemplos, esto es parecido a lo que veíamos ahora, y hay una especie de paradigma o concepto fundamental, que es que la alineación de estiramiento define la dirección de transporte. O sea, la dirección de transporte queda definida por la alineación de estiramiento y el sentido de transporte queda definido por los indicadores cinemáticos. ¿Sí? Yo voy a mostrar algunos, hay una gran cantidad de indicadores cinemáticos. A veces algunos son más complejos en interpretación, otros no. Hay que tener cuidado, siempre conviene tener más de un indicador cinemático. Y acá tenemos en una milonita en concreto, bueno, la foliación es este plano, y estas líneas que se ven acá, más o menos verticales, eso es la alineación de estiramiento. Entonces, tengo que tener presente que si esta, donde está apoyada la tapa de la cámara fotográfica, esa es la foliación y esta es la alineación, si yo quiero estudiar indicadores cinemáticos, tengo que observarlos en aquella sección que es
paralela a la alineación de estiramiento y perpendicular a la foliación. Eso es muy importante. O sea, por eso primero tengo que ubicar la foliación, que es una zona de cizalla, va a ser una foliación milonítica, tengo que ubicar la alineación de estiramiento y después tengo que tratar de encontrar indicadores cinemáticos. Bien, acá este es un ejemplo muy conocido en Uruguay, ¿verdad? Esto es la zona de cizalla Sarandí de G. Acá hay los diques del microagro, de las de diques de Florida, ellos están curvados a medida que se acercan a la zona de cizalla Sarandí de G y constituyen por lo tanto un indicador cinemático. Acá están registrados más en detalle algunos de esos diques, cómo cambian ustedes saben, el rumbo regional es aproximadamente noreste, en buena parte del terreno de tierra alta, y esos diques cuando se acercan a la zona de cizalla Sarandí de G están rotados hacia el sureste. En esta zona en particular son muy difíciles de ver en afloramiento, pero ellos existen. De hecho, algunas veces se dudaba de si existía o no este arqueamiento, por más que en foto se ven fajas más oscuras, que en el campo tienen poquísimo afloramiento, pero bueno, los afloramientos existen, efectivamente los diques están curvados o rotados, y las imágenes de geofísica aérea que se han obtenido recientemente confirman muy claramente que este arqueamiento regional existe. Bien, vamos a ver algunos indicadores cinemáticos. Acá tenemos una pequeña zona de cizalla y uno de los más clásicos es cómo la foliación externa a la zona de cizalla va rotando a medida que se acerca a la propia zona de cizalla. Este arqueamiento que se genera acá indica que el bloque de la derecha, por ejemplo, se movió hacia arriba y el bloque de la izquierda se movió hacia abajo. Hay otros indicadores cinemáticos, por ejemplo, pliegues asimétricos. Este pliegue en la zona de cizalla de Sierra Ballena muestra justamente un sentido sinestral, o están los porfirioclastos asimétricos cuando tienen estas colas de recristalización que, según su geometría, permiten también inferir el sentido de cizallamiento. Esto es en Sarandí de G, un indicador sinestral. Este es una de las primeras cosas que nos llamó la atención hace ya muchos años cuando empezamos a estudiar algunas zonas cercanas a Sarandí de G o en la propia zona de Sarandí de G, es que los indicadores cinemáticos en la propia zona de cizalla eran sinestrales, mientras que los indicadores regionales indicaban un cizallamiento vestral. Y bueno, lo que postulamos ya hace muchos años, en el 91-92, es que en realidad lo que pasaba es que esta zona de cizalla estaba registrando dos eventos, un primer evento vestral y una reactivación sinestral. Bueno, hay otros indicadores, por ejemplo, puede haber una foliación o un marcador, como este dique acá, que está rotado a medida que se acerca a la zona de cizalla, ¿verdad? Esto marca que este bloque se movió en este sentido, o sea, hacia arriba y a la derecha. Puede haber porfirioclastos como estos, después más adelante vamos a mostrar alguno más, o puede haber foliaciones compuestas. Por ejemplo, esto es lo que se llama una foliación SC. Si ustedes observan los cristales de feldespato, ven que ellos tienen una orientación con su eje de este tipo. Eso define la foliación S, y esa foliación está cortada por unos planos de cizallamiento, están acá más subhorizontales, que cortan la otra foliación. Ve que esto se desvía al llegar acá, y esto entonces constituye un indicador, en este caso, si lo estuviéramos viendo en planta, un indicador sinestral, o sea que el bloque de arriba se movió hacia la izquierda y el de abajo hacia la derecha. Bien, esto es equivalente a lo que vimos anteriormente. De vuelta a los ejemplos de estructuras SC, esta es la que vimos anteriormente, en este caso sinestral, y esta otra es equivalente pero vestral. Ven que en este caso los cristales de feldespato de este granito están orientados en este sentido, digamos, de abajo izquierda hacia arriba a la derecha, y son cortados por unas zonas más discretas, digamos, de cizallamiento, que son las superficies S. O sea, esta geometría
define en este caso un indicador destral y en este caso un indicador sinestral. Otros ejemplos parecidos, estructuras de vuelta SC, o a veces ya en la escala microscópica encontramos lo que se llaman foliaciones oblicuas, o sea, por ejemplo, en esta lámina delgada de una cuarcita, vemos que los cristales de cuarzo están elongados en este sentido, que esa elongación define una foliación, que acá está marcada como SB, y esa foliación así es cortada por otra foliación más horizontal, digamos en este caso, ¿verdad? Que es esta SA, definiendo entonces en este caso un indicador cinemático destral. O sea, hay como dos orientaciones, dos dominios de orientación dentro de la roca que nos permiten definir un indicador cinemático destral en este caso. Otra... Ahí está llegando, le están contando porque están contando. Bueno, parece que alguien tiene el micrófono abierto. Otro indicador cinemático muy interesante son las llamadas shear bands o clivaje de granulación extensional. Son unas microfallas plásticas que desplazan la foliación principal. Ven ustedes que acá hay estos planos que están así, desplazan esta otra foliación en sentido horario, digamos, o en sentido destral. Este indicador cinemático nos indica que esta otra foliación, la foliación que está marcada acá afuera, es una foliación que se formó durante un cizallamiento que tiene el mismo sentido de cizallamiento que este, o sea, es en este caso un indicador cinemático destral. Se llaman shear bands o clivaje de granulación extensional. Acá tenemos un budín asimétrico, esto es un gneiss que tiene un budín de anfibolita, y ese budín de anfibolita ven que tiene una simetría, en este caso definiendo un indicador de vuelta sinestral en este caso. Y bueno, porfiroclastos, ¿no? Los porfiroclastos son cristales grandes, comúnmente en las milanitas formadas en condiciones de fascia esquisto verde o hasta anfibolita inferior, suelen ser porfiroclastos de feldespato, en una matriz más fina, y estos porfiroclastos tienen unas colas que según su simetría definen si el cizallamiento es destral o sinestral, o si es, digamos, tope hacia la derecha o tope hacia la izquierda. Acá hay una especie de cosa bastante tonta, pero que hay que tener cuidado. O sea, si nosotros estamos mirando este afloramiento, un afloramiento en planta, o sea, si esto fuera una superficie de afloramiento horizontal, perfecto, y yo observé la foliación y la alineación de estiramiento, puedo decir que este es un indicador cinemático sinestral. Pero supongamos ahora que no, que esto fuera una pared vertical. En ese caso, decir destral o sinestral no tiene sentido, es incorrecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo miro este indicador de este lado, tengo que decir que el tope se movió hacia la izquierda y que la base se movió hacia la derecha. No puedo decir destral o sinestral, porque si yo, esta pared vertical, que acá ligera es destral, la miro del otro lado, me da el sentido exactamente opuesto. O sea, cuando yo estoy viendo una sección vertical, una foliación que fuera subhorizontal, por ejemplo, es incorrecto si yo dijera que esto es destral, porque no. Si lo miro del otro lado, del lado atrás del afloramiento, deja de ser destral y pasa a ser deja de ser sinestral y pasa a ser destral. O sea, cuidado que lo de destral o sinestral se aplica para zonas de cizalla que sean en dirección, y si tengo una foliación asociada a una zona de cizalla que no es vertical y que el movimiento no es en dirección, sino que es, por ejemplo, un cabalgamiento, y esta foliación milanítica que veo fuera vinculada, fuera subhorizontal y vinculada a un cabalgamiento, tengo que decir el tope se movió hacia tal lado, ¿verdad? Si no, puedo estar diciendo cualquier cosa. Bien, los porfiroclastos a veces tienen geometría de este tipo sigma, este es un indicador, por ejemplo, sinestral, o a veces tienen, si la deformación avanza y la rotación del porfiroclasto es más avanzada,
puede haber una geometría tipo delta, o sea, donde la cola, esta recristalización, empieza a ser como, perdón, digamos, enrollada por el propio porfiroplasto. O sea, este es un indicador destral, el que estamos viendo acá, y este es un indicador sinestral. Y puse acá para recordar que siempre tengo que mirar en la sección que es perpendicular a la foliación y paralela a la alineación. Bien, eso en cuanto, digamos, a la geometría y a la cinemática de una zona de cizalla, que son dos aspectos fundamentales y muy importantes. Saber cómo está la foliación, si es horizontal, subhorizontal o vertical, cómo está la alineación de estiramiento, si la alineación de estiramiento está en el sentido del rumbo o si la alineación de estiramiento está en el sentido del buzamiento, porque la cinemática entonces es totalmente distinta, y tengo que observar los indicadores cinemáticos. Bien, una segunda cosa muy importante en la zona de cizalla son los mecanismos de deformación. O sea, si la zona de cizalla es del dominio frágil, por supuesto que va a dominar la rotura de los cristales. Pero si estamos ya en el dominio de transición entre dúctil y frágil, o ya plenamente en el dominio dúctil, va a haber una serie de mecanismos de deformación que van a estar actuando, y qué mecanismos actúan depende fundamentalmente de la temperatura, de qué mineral se trate y de la tasa de deformación, o sea, de qué tan rápida sea la deformación. Si la deformación es más rápida, la respuesta puede ser más frágil, ¿verdad? Porque es una deformación, digamos, más violenta en el tiempo. Bien, y por ejemplo, en el caso del cuarzo, los mecanismos de deformación son muy bien conocidos, están muy estudiados, y son fundamentalmente tres. Hay un primer mecanismo que es el bulging, que es como una especie de migración de borde de grano a muy pequeña escala, donde los cristales, por ejemplo, este cristal que está acá está menos deformado, tiene menos dislocaciones que este otro cristal de acá. Este cristal empieza a crecer a expensas del más deformado. Ese es uno de los mecanismos, se llama bulging. No sé si tiene alguna traducción al español razonable, quizás sí, pero muy difundida por lo menos. Hay un segundo mecanismo de deformación muy importante, que es la rotación de subgranos. O sea, dentro de un grano que originalmente era homogéneo, se empiezan a formar dominios donde el retículo tiene una orientación ligeramente diferente y las dislocaciones migran hacia los bordes, y se forma primero un subgrano, o sea, un grano que tiene una posición de extinción ligeramente distinta a los otros, y finalmente ese subgrano termina transformándose en un grano independiente. Si la temperatura es más alta todavía, en la rotación de subgrano, tenemos la migración de borde de grano, que es un proceso en el cual el borde del grano empieza a migrar, creciendo un grano a expensa de los granos más deformados. Y esos tres mecanismos de deformación, esencialmente, digamos, este se da a menor temperatura, esta temperatura un poco más alta, y esta temperatura más alta todavía, o si pensamos en la segunda variable, que es la tasa o velocidad de deformación, esto se da cuando la tasa de deformación es más rápida, menos rápida y menos rápida. Bien, les muestro algunos ejemplos. El cuarzo es de los minerales más conocidos. Estos pequeños cristalitos que están formados acá dentro de un grano más viejo que muestra una fuerte extinción ondulosa, se formaron por bulging. Acá lo que tenemos es recristalización por rotación de subgranos, por bulging de vuelta. Estos que están acá son granos formados por bulging, y estos cristales con fuerte extinción ondulosa son los cristales originales del protolito, pero fuertemente deformados. Acá sí tenemos rotación de subgranos, o sea, estos eran los cristales originales del protolito, fuertemente deformados, con extinción ondulosa, pero que están todavía sobreviviendo, y se está formando nuevos cristales mucho más pequeños por ese mecanismo que explicamos, que se llama rotación de subgranos. Y acá, en este caso, ya no quedan más cristales viejos, hay una recristalización completa por rotación de subgranos. Y este otro ejemplo es un ejemplo de migración de borde de grano, o sea, este contorno muy lobulado de este cristal de cuarzo se debe a que justamente
su geometría ha aumentado su tamaño, creciendo a expensas de otro cristal más deformado que está. Bien, vamos a ver cómo podemos combinar esto de los mecanismos de deformación con la geocronología de la zona de cizalla. Hoy en día, como ustedes saben, hace 30, 40 años decíamos, bueno, la edad de esta roca es tal, y nos quedábamos súper conformes porque teníamos la edad de la roca. Hoy en día sabemos que podemos utilizar una cantidad de sistemas isotópicos y que cada uno tiene un significado distinto porque cada uno refiere a un concepto muy importante que es lo que se llama la temperatura de cierre del sistema isotópico en un cierto mineral. Y por lo tanto, para una misma roca podemos tener una cantidad de edades distintas que refieren a los distintos momentos en que esa roca pasó por las diferentes temperaturas. O sea, por ejemplo, uranio, torio, plomo en zircón, la temperatura de cierre es del orden de los 900 grados. O sea, es la temperatura por debajo de la cual el zircón no pierde más por difusión el elemento hijo que generó el elemento radioactivo. En la monacita es también del orden de 900 grados. Plomo en titanita 650 grados, en rutilo 600, samario neodimo en granate 600, estroncio moscovita 500, argón en orenda 530, plomo en apatito 450, argón y moscovita entre 350 y 425, estroncio en biotita 350, argón en biotita 310. O sea que si tuviéramos laboratorio como para hacer todo este conjunto de sistemas isotópicos en la cantidad mineral, pues pueden estar de repente en una misma roca, podemos tener zircón, podemos tener titanita, podemos tener granate, moscovita, rolendo, o sea, apatito, podemos determinar una cantidad de edades que corresponden a distintas temperaturas y por lo tanto reconstruir la evolución en el tiempo de esas rocas. Estos son los principales sistemas isotópicos, como decía. Si tienen alguna pregunta sobre esto, podemos aclarar alguna cosa más. Y tenemos que combinar los datos que nos pueden ofrecer estos sistemas isotópicos con los mecanismos de deformación. Entonces, fíjense, acá tenemos hacia los 300 grados, como dijimos anteriormente, la transición frágil-dúctil, ¿verdad? Y que es la temperatura aproximadamente en que el cuarzo empieza a tener un comportamiento plástico. Entre 450 y 500 grados empieza la recristalización en feldespatos, al principio muy incipiente y después a partir de 500, 550 grados los feldespatos empiezan a recristalizar de manera importante. Y acá tenemos los otros mecanismos como el bulging en el cuarzo, la rotación de sus granos o la migración de borde de granos. Esa información está superpuesta con la temperatura de cierre de los diferentes sistemas isotópicos, por ejemplo, argón en orlenda, ¿verdad? O plomo en rutilo, plomo en titanita, o argón en moscovita, o argón en biotita, y con un segundo factor, que fíjense que es este que está acá, que es el tamaño de los cristales. O sea, si mi cristal de moscovita, pongámosle por ejemplo, es más chico, va a seguir perdiendo argón a una temperatura más grande que un cristal más grande, porque lógicamente al ser más grande, el argón que está en el centro del cristal le va a costar mucho salir hacia el exterior. Entonces, la temperatura de cierre de una moscovita es más grande si ese cristal de moscovita es más grande y es menor si el cristal de moscovita es más pequeño. Entonces, cuando pensamos en la edad de una zona de cizalla, tenemos que pensar en un par de cosas que son muy importantes. Primero, que una zona de cizalla no tiene una edad, ¿verdad? Piensen ustedes en la falla de San Andrés. Bueno, tuvo un movimiento hace 500 años, tuvo otro hace 400, tuvo hace 100. Una zona de cizalla es algo que funciona durante un ciclo orogénico numerosas veces, y a veces, después que termina un ciclo orogénico, por ejemplo, las fallas del Brasiliano acá, tenemos evidencia que fueron reactivadas en el Mesozoico, con la apertura del Océano Atlántico, etc.
O sea, en realidad decir que tal zona de Sella tiene esta edad no es correcto, ¿verdad? Porque es algo que puede haber funcionado muchas veces en el tiempo, puede tener varias reactivaciones, y entonces de algo que cuando determinamos una edad, digamos, ponemos un mojón en la evolución de la zona de Sella, pero simplemente un mojón. Las zonas de Sella se nuclean en algún momento, o sea, en algún momento se generan como discontinuidad en la corteza, pero después de eso pueden ser reactivadas numerosas veces. Entonces, en realidad, no tienen una edad, ¿no? Se nuclean en cierto momento, si podemos tener la edad en que se nucleó, perfecto, es un dato súper importante, pero después que se nucleó, funciona muchas veces en el tiempo. Entonces tenemos que tener presente en qué minerales vamos a determinar edades y por lo tanto qué temperaturas estamos registrando, y asociar eso con las microestructuras que vemos en la roca para poder darle un significado a eso. Fíjense más acá, por ejemplo, tenemos potasio-argón en arcillas en harina de falla, nos pueden estar dando otro dato, y la temperatura es del orden de los 100 grados, ¿no? O potasio-argón en micas finas, que tienen de vuelta una temperatura cercana a los 200 grados, o sea, podemos tener una evolución con datos de distinta temperatura que nos pueden permitir reconstruir la evolución de una zona de cizalla. Este es otro cuadro un poco parecido, o sea, normalmente una zona de cizalla con el tiempo va siendo exhumada, entonces vamos a tener estructuras y edades que vamos a determinar que de repente son de su dominio dúctil o de su momento en que estaba funcionando dúctil, esa porción que estamos observando, del dominio transicional o ya del campo más frágil. Y bueno, la cristalina de la hillita o los politipos de la hillita también nos pueden estar dando información, si asociamos esto con la edad, de asociar una cierta edad a una cierta temperatura. Bueno, les muestro algunos datos que tenemos concretos de zonas de cizalla del Uruguay. Esto, perfecto, es la zona de cizalla de Sierra Ballena, conocida por todos. Esto es la ciudad de Maldonado, ¿verdad? Es una estructura excepcional del Uruguay. Y de esa zona de cizalla tenemos algunos datos, que ya publicamos hace algunos años. Y lo interesante es que la zona de cizalla tiene 4 litologías, ¿no?, fundamentales. Tiene milonitas graníticas, tiene cuarzo milonitas y tiene unos pórfidos miloníticos, que son estas rocas que, fíjense, estos parecen porfiroclastos, pero en realidad son llamativamente huedrales, como para ser porfiroclastos, en el sentido de que esta matriz fina proviene de la trituración de estos cristales, sino que esta es una roca porfirítica deformada, ¿verdad? O sea, estos en realidad son fenocristales ígneos que son al mismo, como hay deformación, son fenocristales y porfiroclastos al mismo tiempo, pero en algunas zonas están bastante preservados y son muy euedrales, como este, o en algunos casos hay fenocristales de cuarzo que preservan todavía golfos de corrosión, que son un signo inequívoco de procesos magmáticos, volcánicos o subvolcánicos. O sea, este cuarzo en realidad es un fenocristal de cuarzo, aunque es al mismo tiempo un porfiroclasto, porque después está en la matriz deformada y tiene estas colas acá, etc. Entonces, nosotros vamos a mostrar datos de edad en las cuarzo-milonitas y en estos porfido-miloníticos. Estas son las cuarzo-milonitas, fíjense que tienen mucho cuarzo y hay alguna foliación oblicua, ¿verdad? Ven acá los cuarzos estirados en este sentido, que son cortados por estas zonas como foliación, como una foliación C, una estructura CC, que tienen muscovita. Y estas muscovitas fueron las que datamos argón-argón. Esta es la zona ahí de la obra de Perdomo, ¿no? Donde aflora muy bien la zona de la Sierra Ballena, y dieron una edad argón-argón en muscovita de 586 millones de años. O sea que ahí es un primer mojón que podemos poner en la historia de la evolución de la zona de Sierra Ballena. Pero a su vez, como las microestructuras del cuarzo muestran que esta deformación fue del orden de los 500 grados, y la muscovita cierra su sistema isotópico en torno a los 350 grados, en realidad
esta edad tiene que ser interpretada como una edad de enfriamiento. O sea, la milonitización de estas cuarzo-milonitas fue anterior a estos 586 millones de años. Bueno, estos son de vuelta los pórfidos miloníticos, ya les mostré algunos, y de vuelta acá hay otro elemento que es muy importante, que es la correcta observación en el campo, ¿no? Estas rocas con estos fenocristales, estos pórfidos deformados, en el campo ocurren como diques dentro de las milonitas. O sea, la observación en el campo de que son efectivamente diques, algunos delgados, como este que tiene unos 10-15 centímetros, pero otros tienen varios metros. Y de uno de esos diques separamos los zircones, hicimos uranio-plomo en zircón, da una cierta pérdida de plomo a lo largo de la concordia, pero tomando los puntos más concordantes obtuvimos una edad de 550 millones de años. Quiere decir que tenemos un primer dato de funcionamiento de la zona de Cizalla a los 580 millones de años, que nos da la moscovita, o sea que hubo deformación, como dije, es una edad de enfriamiento, deformación anterior, por lo menos a los 580 millones de años, y hacia los 550 se emplazaron estos diques y se deformaron. O sea que la deformación, seguía ocurriendo deformación a los 550 millones de años y después probablemente también. O sea, es, digamos, otro mojón en la evolución de la zona de Cizalla. Y finalmente tenemos otros datos más. Fíjense, estos datos que están acá, esto es Sierra Ballena, ¿no? Acá tenemos dos tipos de datos que son potasio-argón en fracción fina. ¿Se acuerdan que eso, celicita, fracción fina, da en torno a los 200 grados y da entre unos 505 y 565 millones de años? O sea que la exhumación y el pasaje a un dominio ya netamente más frágil ocurrió hacia los 500 millones de años, hacia el final del Brasiliano. Pero si vemos estos otros datos, potasio-argón en arcillas de harina de falla, obtuvimos edades en torno a los 90 millones de años. Eso significa que hubo reactivación en el Mesozoico, de vuelta de la zona de Cizalla, ya estaba exhumada y por lo tanto en condiciones netamente frágiles, exhumación con formación de harina de falla en el Mesozoico, seguramente vinculado a los procesos de apertura del Océano Atlántico. Bien, entonces, resumiendo un poco los datos que tenemos, la edad de las cuarzo-milonitas, 586 más o menos 2 millones de años, ese plató argón-argón que da la moscovita. Los pórfidos miloníticos, 552 millones de años. Bueno, no lo mencioné, pero otro elemento es el granito de Maldonado. Es un granito que está pegado a la zona de Sierra Ballena, que está fuertemente deformado de una edad de 564 millones de años. Y la hillita en fracciones finas, 550-500, estos han marcado que ya habíamos abandonado el dominio dúctil y ya en esta edad estaba, la zona inicial ya estaba exhumada, estaba funcionando por debajo de los 300 grados, en torno a 200, y las harinas de falla del Mesozoico. O sea que tuvo una evolución en el tiempo prolongada, se nucleó en algún momento, no sabemos cuándo, pero seguramente hace más de 600 años, y funcionó con cizallamiento dúctil por lo menos hasta los 550 millones de años. Y después siguió funcionando de manera frágil, ¿no? Bien, otro ejemplo de otra zona de Cizalla con otros termocronómetros, en este caso datos de monacita y de muscovita. La monacita es una unidad muy particular porque, no sé si recuerdan la tabla que les mostré al principio, pierde plomo a temperatura muy alta, o sea que una vez que se formó una monacita difícilmente va a ser reseteada, pero tiene la propiedad la monacita que puede cristalizar durante diferentes momentos, o sea, puede cristalizar a diferentes temperaturas y durante diferentes momentos en la evolución de la roca. Entonces, en una muestra acá de la zona de Cizalla Ribera, obtuvimos monacitas y las monacitas dieron dos edades, en torno a 1900 millones de años, por ejemplo esta zona acá, pero en torno a 616 millones de años hacia el borde de estas zonas de acá. O sea, si nosotros hacemos un histograma del conjunto de medidas, fíjense que tenemos
edades que dieron en torno a 1900 o 1850 millones de años, que serían las edades del protolito, pero hubo otro evento hacia los 606 millones de años, en el cual cristalizó una nueva generación de monacita, 606 millones de años, que asumimos que es el momento del cizallamiento, o sea, en que el protolito se cizalló. O sea, esta sería la edad del protolito y esta es la edad del cizallamiento. Y lo interesante es que el cizallamiento no resetea la monacita vieja, digamos, porque la monacita tiene una temperatura de cierre muy alta y permite que la nueva monacita registre el evento nuevo justamente sin resetear el evento anterior. Y además también hicimos potasio, argón y muscovita en esta misma muestra de melanita de la zona de Rivera y obtuvimos la misma edad, 606, increíble, exactamente 606 más o menos 10 millones de años. O sea que una generación de monacita nos muestra la del protolito y la segunda generación de monacita y la moscovita nos muestran la del cizallamiento. Un cizallamiento que es brasiliano, o sea, pese a que la isla Cristalina Rivera es esencialmente paleoproterozoica, tiene intrusiones brasilianas numerosas y zonas de cizalla brasiliana, y además esta edad de en torno a 600 millones de años es también la edad de la mineralización de oro en minas de corrales, entonces parece muy interesante que este cizallamiento tenga la misma edad que tiene la mineralización de oro de minas de corrales, porque bueno, seguramente hubo circulación de fluidos, etc. Bien, otra zona de cizalla que tenemos algunos datos de edad cuantitativos es la zona de cizalla de Colonia, y acá tenemos, bueno, las microestructuras que aparecen en cuarzo y feldespato indican una temperatura de formación entre 450 y 550 grados. Y tenemos que la moscovita de la zona de cizalla, que fue muestrada por acá, y una edad de 1796 más o menos 16. ¿Se acuerdan que la moscovita tenía una temperatura de cierre de orden de los 350 grados? O sea que, como la deformación fue a temperatura más alta, esta edad que obtenemos está representando una edad de enfriamiento y no la propia edad de la deformación. O sea que la deformación tiene que haber sido antes de esta edad que se tuvo acá. Pero por otro lado, hay algunas edades de uranio-plomo en circones de milanitas de esta misma zona de cizalla con una edad de 2708, que como es uranio-plomo en circón, estaría representando la edad del protolito. O sea que la edad de la zona de cizalla de Colonia queda, digamos, limitada entre estos dos valores geocronológicos que tuvimos. Bueno, algunos comentarios finales, entonces, un poco como recomendaciones o corolario de esto, que no pretende ser una presentación de un trabajo en concreto, sino presentar, bueno, algunos avances y algunos comentarios, son las siguientes. Primero, que es necesario conocer la geometría y la cinemática, ¿no? O sea, cinemática la voy a obtener a través de los indicadores de la zona de cizalla, y que eso es imprescindible para definir si se trata de una zona transcurrente, ya sea transpresiva o extensional o compresional. Estos datos, ¿no? Como decíamos, datos sobre la foliación, datos sobre la alineación de estiramiento y datos sobre los indicadores cinemáticos, en algunas zonas de cizalla que han sido definidas de Uruguay no existen, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando decimos, bueno, esto es un cabalgamiento o es tal cosa, porque mientras no se presenten los datos estructurales necesarios, bueno, puede ser otra cosa que la que se está planteando. Segundo, que es necesario conocer las condiciones de temperatura en que ocurrió la deformación, que la deformación puede ser en varias fases y a diferentes temperaturas, y justamente las microestructuras y las estructuras de campo, etcétera, son las que nos permiten reconocer esa evolución compleja. O sea, que una milonita de una zona de cizalla puede tener una deformación dúctil, pero después ser reactivada y ser cortada por zonitas cataclásticas. O sea, que en el mismo afloramiento podemos tener zonas que están registrando la deformación dúctil y otras zonas cataclásticas que están registrando una sobreimposición cataclástica. La evolución en la zona de cizalla es larga y compleja, y hay que entender que es así
y que las estructuras se van a superponer a escala de afloramiento, a escala de lámina delgada, etc. Tercero, bueno, eso que decía, que la evolución de la zona de se extendía en el tiempo y que la información geocronológica solo puede ser correctamente interpretada si resolvemos los aspectos anteriores. O sea, tenemos que estudiar las estructuras, las microestructuras, los indicadores cinemáticos, la alineación de estiramiento, etc. Es lo que le puede dar sentido a un dato geocronológico que se obtenga de una zona de cizaña. Bueno, finalmente quería hacer un par de agradecimientos a una serie de estudiantes que hicieron sus trabajos finales o tesis doctorales trabajando conmigo en zona de cizaña de Uruguay. Viviana Gianotti, que trabajó en la zona de Sierra de Colonia, Sebastián Oriolo en la zona de Sierra de Sarandí de G, Federico Caro y Mauricio Faradone en distintos tramos de la zona de Sierra de Sarandí de G. Y quería agradecer también a Jorge Coturno, que ha sido el alma mater del trabajo cartográfico de las últimas décadas en Uruguay, cartografía sin la cual justamente la interpretación de muchas veces de los datos puede ser compleja o a veces no es posible. Así que, bueno, eso es lo que quería comentarles. Estoy abierto a cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. No te quise interrumpir porque vi que ¿Me pasé? venía así, pero también igual estaba tan interesante. Incluso aprendí a cómo formular la pregunta de las edades para las zonas de cizalla. Tengo que preguntar cuál es la edad de la zona, entonces. Bien, cuáles son los momentos que esos indicadores estuvieron activos, digamos, en qué momento. Bien. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿O algún comentario? Yo, César, Adelante. bueno, muchas gracias por los halagos, Pedro, pero